Bueno, ¿qué tal? En la clase de hoy armé unas filminas para esta unidad, para la unidad número 3, para entender un poco, porque vamos a ver mucho por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con datos estadísticos, algunos valores cuantis. Pero hoy vamos a ingresar un poco en lo que sería la unidad número 3 de Sistemas Políticos Comparados 1, y vamos a empezar a charlar ya sobre el segundo proceso de transición que habíamos visto a partir de la clase pasada, de las últimas clases, ¿no? De la unidad 2, que nos habíamos detenido más en esas fases, en esos procesos de transición de un gobierno autoritario hacia otra cosa. Bueno, ahora vamos a suponer que estamos frente a una democracia, ¿no? Y en ese sentido, estar frente a una democracia política, en los términos de poliarquía de Robert Dahl, nos introducía en un nuevo proceso de transición, lo que los autores denominan una segunda fase de transición, que supone la idea de la institucionalización. Y acá ya entra a jugar mucho más en juego el relieve de lo que entendemos o lo que queremos o lo que pretendemos, ¿no? Ya de nuestras democracias, en esta idea de las democracias consolidadas o democracias de consenso. Y vamos a empezar a hablar de la calidad de las democracias, ¿no? En esta segunda fase de transición, término calidad de la democracia que nos vamos a poner fuertemente en la clase que viene, sobre todo de un análisis de América Latina, pero el texto que les propongo hoy es un texto de Liebhardt, que él habla un poco de la calidad de las democracias y la idea de que las democracias de consenso, es decir, las democracias representativas, son democracias más benignas y benévolas, ¿no? Las democracias consensuales resultan más ventajosas, ¿no? En términos de calidad democrática o de niveles de institucionalización, ¿no? Y empieza a discutir en esta idea de las democracias representativas sobre las democracias mayoritarias. Y acá hay mucho en juego en regímenes políticos, ¿no? Parlamentarios y, y presidencialistas, ¿no? Por lo tanto, él parte de una hipótesis. La hipótesis sostiene que las democracias de consenso son más proclives a ser estados de bienestar, poseen mejores resultados en cuanto a la protección del ambiente. Dice que encarcelan a un menor número de personas y por lo tanto son menos dadas al uso de la pena de muerte. Y las democracias de consenso en los países desarrollados son más generosas con las ayudas económicas a los países en vías de desarrollo, ¿no? Entonces empieza a hablar de esta idea de las cualidades. Entonces vamos a determinar una primera parte del estudio en torno a la calidad democrática y a la idea de la representación democrática en definitiva, y una segunda parte del estudio en determinar las diferencias que existen entre estos dos tipos de democracias de consenso con eh, las democracias mayoritarias. En la Filmina 2 hay dos clasificaciones, una clasificación que es la de Robert Dahl, que es un estudio que hace Robert Dahl a mediados, o entre finales y mediados de la década de los 70, y él hace un estudio en 114 países y establece una escala con 31 tipos de países que oscilan entre los tipos más altos de democracia y los tipos más bajos de no democracia, ¿no? Por lo tanto, Dahl lo que hacía es valorar todas las democracias, por lo menos en esos países en los cuales eran democracias, y repartir esos valores en una escala de una cantidad de puntos en relación a cómo estaba determinada la representación parlamentaria de las mujeres. Esto sirve mucho para medir también la representación de las minorías, cómo son en esos países la proporción entre ricos y pobres, la participación electoral, cuál es el grado de satisfacción con las democracias, la distancia gubernamental, que en definitiva es la distancia entre el gobierno y el votante, la corrupción y el apoyo popular, ¿no? Para dar algunos ejemplos en la clasificación que hace eh, Robert Dahl sobre calidad democrática, ¿no? Que en definitiva permite distinguir entre democracia y formas de gobiernos no democráticas, o por lo menos allí donde hay menor nivel de democracia. Él arrojaba en esos estudios a principios de la década de 70, que el valor más alto estaba en países como Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Australia y Alemania, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 70, en el medio, estaba dentro de América Latina Colombia, por ejemplo, para tener en cuenta, o Venezuela. Venezuela hasta la llegada por lo menos del gobierno, de los gobiernos chavistas, y ni hablar que de Maduro, van a ver que por lo menos hasta principios de la década de los 90 fue siempre uno de los países con mejor índices o de proyecciones en la calidad democrática. Los valores de Dahl se inclinan
ligeramente a favor de las democracias de consenso, porque en gran parte se basan en una valoración sobre sistemas multipartidistas comparados con lo que yo les había dicho, los sistemas bipartidistas. Hay una segunda clasificación, que es el índice de democratización, perdón, de Van Hanen, que el índice de democratización se basa en dos indicadores: en el grado de competencia. El grado de competencia está definido como la cuota de votos recibidos por todos los partidos, excepto el más grande, o sea, el que salió primero, y por el índice de participación, que está definido como el porcentaje de la población total que votó en las últimas elecciones. Esos dos últimos estos dos números se multiplican para alcanzar un índice general. Los valores del índice de Van Halen, que es un estudio que se hizo en la década de los 80, un poquito más aquí adelante en el tiempo, distinguían, o por ejemplo, oscilaban entre los más altos a Bélgica, 43.2, y los más bajos, bueno, en el indicador que toma Van Halen, a Botswana, por ejemplo, ¿no? El primer elemento lo que hace es distinguir de forma eficaz el régimen de un partido único de la contienda electoral democrática, pero también señala las desviaciones que puede haber en los sistemas bipartidistas, que tienden a obtener resultados más bajos en general que los sistemas de tipo multipartidistas. Pero sí, lo que nos interesa es ir viendo un poco esto de los indicadores y qué significa y por qué hay en definitiva diferencia entre las democracias de consenso y las democracias de tipos mayoritarias. A ver, Liebhardt observa que estos indicadores lo que buscan es generar una representación política de las minorías, de las mujeres, perdón, y una protección de sus intereses. Eso es interesante porque es una medida importante de calidad en cuanto a la representación democrática como derecho propio, y también porque puede servir como otros indicadores indirectos para poder medir cómo están representadas las minorías en general. Y Liebhardt lo que observa que generalmente en las cámaras bajas o en las cámaras únicas, ¿no?, de los parlamentos, entre el año 70 hasta el mediados de la década de los 90, ¿sí?, en 36 democracias que analiza Liebhardt, los puntajes más altos los tienen países como Suecia, por ejemplo, y los puntajes más bajos obviamente están en los sectores, en las zonas de África. Y lo ve que las mujeres suelen estar mejores representadas en los países desarrollados que en aquellos países que están en vías de desarrollo. Por lo tanto, cuando ustedes vean el texto, van a ver que las democracias de consenso puntúan más de 2 puntos por encima de la escala con respecto a las democracias de tipo mayoritarios. El segundo indicador tiene que ver con la idea de igualdad política. En definitiva, la igualdad política es una meta fundamental de toda democracia, ¿no? Por lo tanto, el grado de igualdad política es un indicador importante para señalar la calidad democrática. Ahora bien, es difícil medir directamente la igualdad política, pero lo que no es difícil, de hecho se hace, es medir la igualdad económica. Entonces, la igualdad económica puede ser un indicador válido. ¿Por qué? Porque se dice que la igualdad política tiende a prevalecer en ausencia de grandes desigualdades socioeconómicas, sobre todo económicas. Por lo tanto, lo que se establece es una relación entre ricos y pobres. Esa relación ricos y pobres es la relación entre la cuota de ingreso del 20% más alto y del 20% más bajo de los pobres en este caso. Por eso, Liebhardt observa en su estudio a lo largo de varias décadas que las democracias de consenso y la desigualdad medida por medio de esa relación ricos y pobres se ve muy fuerte y negativamente relacionados. Así que hay una gran diferencia entre las democracias de consenso y las democracias mayoritarias de casi 3 puntos porcentuales, ¿no? Así que las democracias de consenso tienden a ser más igualitarias que las democracias de tipos mayoritarios. Otro de los indicadores sumamente interesantes que toma Liebhardt en su análisis de 36 países tienen que ver con la participación electoral. Evidentemente es un indicador claro de calidad democrática. Generalmente es un indicador claro por dos razones. Primero, porque nos va a mostrar, nos va a servir para nosotros ver hasta qué punto los ciudadanos están realmente interesados en ser representados. Es uno de los goles, ¿no?, de una democracia. Y segundo, porque la participación electoral está estrechamente correlacionada, obviamente, con el estatus socioeconómico. Por lo tanto, también nos puede servir como un indicador de igualdad política.
¿Qué se dice? Que un número elevado de votantes significa una participación más igualada. Por lo tanto, una mayor igualdad política. A diferencia, un bajo número de votantes significa una participación desigual y asimismo mayor desigualdad política. Ahora, las democracias de consenso en relación con la participación electoral están correlacionadas de manera positiva. Y hay que introducir varios controles en este indicador, nos va a decir Lija. En primer lugar, hay que tener en cuenta el voto obligatorio, que obviamente en muchos países de democracias mayoritarias el voto es obligatorio, por lo tanto el indicador tiende a ser más alto. Si no, la brecha entre igualdad política y participación electoral sería mucho más amplia. En segundo lugar, esa participación obviamente que se ve gravemente reducida a causa de la falta de frecuencia o muchas veces de la multitud de elecciones que pasan. ¿Sí? Las democracias de consenso tienen un porcentaje de participación electoral entre 6 y 8 puntos porcentuales por encima de las democracias mayoritarias. El cuarto de los indicadores tiene que ver con la satisfacción con la democracia. A ver, es decir, si puede algún tipo de democracia mayoritaria o de consenso afectar la satisfacción de los ciudadanos con las democracias. Y en general, Lijar pone como ejemplo diversas estrategias, encuestas que fue analizando, y observa que, por ejemplo, daneses y noruegos expresaron el porcentaje más alto de satisfacción con su democracia. Entre el 83 y el 82% de los votos estaban muy a bastante satisfechos. Y, por ejemplo, ciudadanos como Italia o como Colombia fueron los menos satisfechos, solo entre un 19 y un 16% respectivamente. Es decir, que los ciudadanos de las democracias de consenso están significativamente más satisfechos en el cumplimiento de las democracias. Pero es interesante porque en otro estudio, Lighthart observa que en algunos de estos países, los encuestados que habían votado en las elecciones al partido ganador solían estar satisfechos con cómo funcionaba la democracia. Bueno, uno de esperar, por algo votaron al ganador. Pero también observaban que los que habían votado al perdedor incluso estaban satisfechos con el funcionamiento de la democracia. Es más, observaban que en las democracias de consenso la diferencia entre ganadores y perdedores era significativamente más pequeña que las democracias mayoritarias. Me parece que uno de los indicadores más interesantes que nos pueden observar la idea de calidad de democracia y la idea de satisfacción, en definitiva, de la democracia. El otro de los indicadores, el quinto, tiene que ver con proximidad gobierno-votante, que es una medida de distancia entre el gobierno y el votante, que es esa posición del gobierno en una escala entre la izquierda y entre la derecha y la posición del votante medio. Esto se llama lo que se conoce como distancia del gobierno. En la medida que esa distancia del gobierno es mayor, menor calidad se supone de democracia es la que estamos hablando, y la diferencia entre ambas democracias, según Lighthart y los estudios que le hacen, van entre los 5 a 10 puntos porcentuales. Otro de los puntos tiene que ver con la idea de responsabilidad y corrupción. Responsabilidad que lo vamos a dejar de lado, pero lo vamos a ver fundamentalmente en lo que es la responsabilidad horizontal y vertical, pero fundamentalmente la responsabilidad horizontal, y lo vamos a ver cuando trabajemos democracias de tipos delegativas, es uno de los puntos más significativos en torno a la calidad democrática en las democracias de consenso y en las democracias mayoritarias. Pero sí es interesante en que la responsabilidad en torno al nivel de corrupción suponía que las democracias de mayoritarias inhiben la corrupción. Es decir, que los sistemas de consenso, a tener que llegar continuamente a acuerdos, a pactar para fomentar las políticas públicas, deberían llevar a prácticas corruptas. Bueno, Lighthart observa que es todo lo contrario, ¿sí? En puntuaciones entre 0 y 1, ¿sí? Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, bueno, etcétera, etcétera. Contrario a la hipótesis, existe una relación significativa entre democracia de consenso y bajos niveles de corrupción. El otro tiene que ver con la última de las variables, la representación proporcional, porque la representación proporcional es casi un argumento que significa que las democracias de consenso con frecuencia utilizan la RP. La RP es esta idea de representación proporcional, que además
las democracias de consenso tienden a tener gabinetes de coaliciones que son mucho más inclusivos, por lo tanto son más proclives a practicar un verdadero gobierno mayoritario que la verdadera idea de los gobiernos mayoritarios. Por lo tanto, hay mayor representación de las minorías en ese sentido, ¿no? Es decir, que Liebhardt va tomando estos indicadores para darle un sustento, ¿no?, a lo que él hipotetizaba, ¿no?, en la hipótesis que le planteé al principio de la clase, lo recuerdan, sobre estas democracias de consenso que son más proclives a ser estado de bienestar, que poseen mejores resultados en cuanto al medio ambiente, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo cómo esos indicadores entonces le sirven para ir comprobando su hipótesis. Y él observa que esas democracias de consenso tienen cualidades de benignidad y de benevolencia, ¿no? Y estas están relacionadas en las áreas de actividad, en definitiva, gubernamental, ¿no? La capacidad de conexión, la capacidad de persuasión mutua, ¿sí? Todo lo contrario a una política de tipo del interés egoísta o a una política de tipo de búsqueda meramente del poder. Por lo tanto, Liebhardt dice que hay cuatro áreas de actividades gubernamentales que tienen que ver con el bienestar social, con la protección del medio ambiente, la justicia penal y la ayuda exterior. Que en definitiva lo que nos está mostrando acá son las distintas variables que componen la hipótesis de Liebhardt, ¿no? Él observa que en relación a bienestar social, las políticas de bienestar social de los países, de las democracias de consenso, están mucho más relacionadas con bajos niveles de desempleo, bajos niveles de incapacidad, de enfermedad, altos niveles de vejez. Es decir, que él observa que estas democracias permiten a sus ciudadanos mantener un nivel de vida decente independientemente de las fuerzas puras del mercado. También hay algo interesante porque, por ejemplo, de los 36 países que analiza Liebhardt, 18 de ellos forman parte de la OCDE y son democracias de consenso. Eso también explica, ¿no?, cómo están mucho más orientadas al gasto social en el bienestar, ¿no? El 37% ocupa de su PBI en el bienestar social, en el gasto eh, social. El segundo indicador tiene que ver con el índice de medio ambiente, donde él va a ir observando distintos análisis que están basados principalmente, por ejemplo, en la emisión de dióxido de carbono, en el consumo de fertilizantes, en la deforestación, y los mejores que puntúan obviamente son nuevamente los países de consenso. Países Bajos es el país que más contribuye en la protección del medio ambiente. Es decir, que son democracias donde hay más responsabilidad sobre el medio ambiente, hay un mejor rendimiento energético, son más responsables con respecto al medio ambiente, producen mercancías, producen servicios con el más bajo consumo relativo de energía. Algunos de ustedes también me podrían decir, bueno, muchos de ellos tienen muchas industrias y las colocan en los países, en las democracias de tipo mayoritarios, ¿no? Para que contaminen allá. Otro de los puntos interesantes tiene que ver con la justicia penal, porque las cualidades de benignidad y benevolencia en las democracias de consenso muestran sistemas de justicia penales menos punitivos que las democracias mayoritarias, con menos personas en las prisiones, ¿sí? En los países nórdicos les pasa esto, ¿no? Incluso que cierran cárceles en ese sentido, y con menos uso de la pena capital. Hay que hacer algunas salvedades en lo que se refiere a justicia penal, porque Estados Unidos tira a las democracias mayoritarias mucho más abajo, entendiendo que son uno de los países que más encarcelan personas en cantidad de habitantes, ¿sí? La India pasa lo mismo en el análisis de estos 36 de países, pero se puede decir que las democracias de consenso encarcelan 26 personas menos por cada 100.000 habitantes que las democracias mayoritarias, ¿sí? Hay una correlación negativa, por lo menos también entre democracia de consenso y pena de muerte. Y por último, tiene que ver con la ayuda al exterior, ¿no? Esto ya lo íbamos adelantando porque muchos de estos países pertenecen a la OCDE, pero en lo que tiene que ver con la política exterior, se podría esperar plausiblemente que las características de benignidad y de benevolencia de esta democracia de consenso se manifiesten con generosidad en la ayuda externa y en un rechazo a confiar en el uso, en el instrumento militar, en el poder militar, ¿no? A ver, es interesante porque
Hay una asistencia clara al desarrollo económico y no tanto a una ayuda militar en estos países. El porcentaje mayor lo tienen Dinamarca y Noruega, y el porcentaje más bajo obviamente lo tiene Estados Unidos, ¿no? Pero la más elevada ayuda exterior como porcentaje del gasto de defensa fue la de Dinamarca, ¿sí? En relación a lo que gasta de defensa, el 51% pertenece a ayuda oficial al desarrollo, ¿no? La más baja es Estados Unidos, solamente con el 4%. Pero bueno, la clase de hoy espero que nos sirva para ir introduciéndonos un poco en esta tercera unidad, donde vamos a ir observando que las democracias de consenso marcan, si se quiere, la diferencia según Liebhardt, ¿no? Porque establece una gran diferencia con relación a casi todos los indicadores que forman parte de la calidad democrática. Y con respecto a todas las cualidades de benignidad y de benevolencia. Además, si uno empieza a introducir esos controles apropiados que fuimos haciendo, la diferencia positiva que establece generalmente las democracias de consenso tiene aún a ser más espectacular, más diferencia aún que las democracias mayoritarias. Esto nos sirve entonces un poco para empezar a introducirnos en este segundo proceso de transición. Y la clase que viene nos vamos a meter un poco en torno al concepto de calidad democrática y a poder ver un poco esta relación que hay en relación a nuestro continente, no a nuestra región. Así que para la próxima continuamos con el término y con la idea de calidad democrática y segunda fase del proceso de transición.